A veces la vida nos desafina, nos desafía, nos desintonizamos. Las ondas cortas y largas se chocan hasta que entramos en sintonía. Bienvenido, bienvenida a este espacio. Soy Aurora Marín y esto es En Sintonía. Hoy vamos a entrar por Japón a conocer qué es Ikigai. En Sintonía conversaremos con Concha Camargo sobre cómo acompañar ante el duelo, la pérdida. Y en Bocadito Saludable, algunas propuestas sobre rutina y arte japonés. Si te apetece acompañarme, acércate a esto de... Respira, siente, escucha. La vida es emocionante. La vida es resurgir. La vida es apasionante. La vida eres tú. Estás aquí, en sintonía. Japón, el país del sol naciente, donde pasado y futuro se encuentran presentes. Tecnología, ingeniería digital, ciudades modernas totalmente reconstruidas después de la Segunda Guerra Mundial, donde encontramos tradición. Se puede sentir viva en su gesto de saludo, en la forma de elaboración de los alimentos, en la estética, esa simplicidad sin adornos innecesarios, en la capacidad de refinar todo lo que les llega. Su filosofía, su religión es una mezcla de taoísmo, confucianismo, budismo, sintoísmo, donde su Dios también está en la naturaleza, en la filosofía zen, en su filosofía de vida. Hay que añadir Ikigai. ¿Y qué es Ikigai? Ikigai significa valor en la vida, razón de vivir, sentido de la existencia. Eso que hace que uno se levante cada mañana. Un motivo para existir. Eso por lo que caminar cada día. Y según los japoneses, todos tenemos nuestro Ikigai. O más de uno, que puede cambiar a lo largo de la vida, por las circunstancias, lo que vamos viviendo, las experiencias. Y este es uno de los secretos para una vida larga y de calidad. Así que vamos a ir a la región de Okinawa. Una de las más afectadas durante la Segunda Guerra Mundial está el pueblo de Ojimi, uno de los pueblos más longevos del mundo, donde es fácil llegar a los 100 años, en muy buenas condiciones físicas, mentales, optimistas y vitales. ¿Y cómo viven en el pueblo de Ojimi? Empezando por la alimentación, su dieta es muy variada. Verduras, frutas, pescados, algas, legumbres, poca sal y poco azúcar, pero sí una comida colorida. Poquita cantidad, porque uno de sus puntos es dejar de comer cuando se está saciado el 80%. Suelen tener su propia huerta, cultivar sus alimentos y cocinarlos. Una de sus bebidas preferidas es el té verde con jazmín. Y además, darle movimiento al cuerpo. Una actividad física sencilla como abrir los brazos por la mañana, no quedarse sentados en un banco viendo pasar el día, sino caminar. Se suelen reunir en centros comunitarios para ayudarse, divertirse, acompañarse, moverse por voluntad, sin motivos de dinero, pero sí sentirse útil, que forman parte de algo mayor. Cultivar las amistades, saludar, sonreír de corazón y, sobre todo, vivir con una motivación de hacer lo que le apasiona, que puede ser cultivar el huerto, el jardín, cantar, bailar, el juego, el ejercicio, pasear con otros,
Y ellos sienten que su ikigai es importante, pero tampoco se lo toman muy en serio ni se llegan a obsesionar, porque otra de las claves es no preocuparse ante las cosas que no tienen solución. Hay una declaración de la longevidad en Ojimi que empieza diciendo: a los 80 años soy todavía un niño. Sobre todo es cultivar los valores, las cualidades, las relaciones y las rutinas diarias. Porque aunque la rutina parezca la misma, cada día nos levantamos con una melodía diferente. En una minúscula aldea japonesa, una mujer se debatía entre la vida y la muerte. De pronto tuvo la sensación de ser separada de su cuerpo y creyó escuchar una voz que le preguntaba: ¿quién eres? Soy la mujer del tendedero, replicó ella. Yo no te pregunté de quién eres mujer, sino quién eres tú. Soy la mamá de 3 hijos, contestó. No te solicité que me contestes cuántos hijos tienes, sino quién eres. Soy una maestra de colegio. No quiero saber cuál es tu profesión, sino quién eres tú. La mujer no parecía encontrar una respuesta, hasta que dijo: soy quien se levanta cada día para cuidar, amar a mi familia y trabajar con pasión en la educación de los niños de mi escuela. Esa respuesta la devolvió a la vida. Al haber descubierto el sentido y propósito de su existencia, había encontrado su ikigai. Y hemos escuchado la voz de Nando Suárez contándonos esta pequeña historia de cómo una mujer japonesa encuentra su ikigai. Y otra forma que nos puede ayudar para encontrar nuestro ikigai es el resultado de la suma de 4 ingredientes, que estos son las cosas que más nos gustan hacer, las cosas que se nos dan bien hacer, aquellas por las que recibimos beneficios económicos o de otra manera, y otras son las cosas que consideramos que el mundo necesita. Los ingredientes que coincidan en esas 4 listas, ese sería nuestro ikigai, o nos daría pistas para encontrar ese ikigai o razón de ser. Es sacar a la superficie tus talentos ocultos, desarrollar tu pasión, lo que da motor a tu vida, y aportarlo a los demás, al mundo, al universo, a todo. Cuando estos confluyen es que se produce una danza del flujo de la atención en uno mismo, en el placer y la pasión de hacer lo que te gusta, y en el flujo de la abundancia, la creatividad, las relaciones, el amor, la belleza, los amigos, lo material. En esa danza está el ikigai. Para ello es clave salir del piloto automático de quedarse solo en hacer lo urgente de cada día, como es hacer la comida, las obligaciones laborales, atender la demanda de otros. Hay que incorporar en nuestro cotidiano lo importante de sacar tiempo y espacio para desarrollar eso que deseamos, que amamos, que aunque nos dé pereza, no distraernos gastando tiempo en exceso en, por ejemplo, redes sociales o viendo series de televisión, apuntarse a grupos sin ton ni son, y sí regar cada día eso que amas y que persiste a pesar de los obstáculos de la vida. Es también dejar de proyectarse al pasado y al futuro e incorporar en tu vida el estar presente, en ti y con los demás. Porque si estamos solo en lo urgente, o nos enganchamos al pasado o ese miedo al futuro, el tren del presente se nos pasa sin darnos cuenta. Y es que el tren del presente se para cada tanto, con sueños y proyectos a desarrollar, y si estamos atentos, nos daremos cuenta y podremos elegir si queremos montarnos en él o no. Y te lanzo esta pregunta. Imagínatela. Si no llevaras el peso de la vida a la historia que ya has vivido y tuvieras que empezar de cero, ¿cómo sería tu vida? ¿Sería igual? ¿Sería diferente? ¿O qué cambiaría? Lo puedes escribir y esto te puede ayudar. Y además, recuerda lo que querías hacer cuando eras niño. Estos son pistas. Escarba, que por ahí puede que esté tu ikigai.
En cuanto a libros, como por ejemplo Los secretos del Japón para una vida larga y feliz, escritos por Francesc Millares y Héctor García. Ellos fueron a Ojimi a conocer a la gente de este pueblo. También escribieron otros, que es el método Ikigai, ejercicios prácticos para encontrar tu bienestar. Y hay muchísimos libros sobre este tema. Y a continuación escuchamos a María Hireko Okashio Narita. Ella nació en Japón y lleva 60 años viviendo en España. Tiene 90 años y nos habla para ella qué es Ikigai. Este es un extracto de una conversación que fue un placer compartir con ella. María Hireko Okatsu es de mi padre, Narita de mi madre soltera. Ikigai no es un ejercicio en nada, es un sentimiento. Si tú estás feliz, te sientes Ikigai. Como se murió mi marido, que andaba mal de corazón, y se murió, ya, yo digo, ¿qué hago yo? Pues tengo que vivir. Entonces, bueno, yo apunté a la pintura y luego ya empecé Tai Chi mucho tiempo, sí. Y luego pintura con japonés. También yo cocinaba comida española y repartía a mis hijos. Eso se siente Ikigai. Un día trajo un bambú partido la mitad. ¿Qué es eso? El hijo. Es que mi padre me ha dado que te diera a ti. Yo digo, bueno, muchas gracias. Ese bambú cortado la mitad, que pisara 100 veces. Yo pongo abajo y silla delante, piso 100 veces todos los días. Y ese de bambú, cada vez que yo piso 100 veces, ay, muchas gracias, señor Takahashi, yo digo. Pues la gente de Salamanca, he cogido cariño tanto, porque tantos años que vivo, así que me gusta mucho Salamanca. Bueno, pues eso, a disfrutarla con salud. Sin Ikigai no puede vivir. Y es que Ikigai no es un método, es un modelo de vida por el que vamos caminando al explorar la vida, autoconocernos, descubriendo nuestra razón de ser. No se hace solo con la mente, nos ayuda el espíritu de Ikigai. Cuando se expresa, lo hace en forma de armonía, de belleza, de naturaleza, pero a la vez en la impermanencia de la vida por la que estamos de paso. La vida cambia de aroma. Hoy me huele a mandarina, cardamomo y canela. ¿Estás aquí? Respira. En sintonía. En sintonía con. En sintonía con. En sintonía con. Y en sintonía con conversamos con Concha Camargo Tallefert, licenciada en Psicología con más de 30 años de experiencia en la administración en distintos colectivos, menores, mujeres y actualmente en la Delegación Territorial de Salud, además de colaborar en el Centro de Escucha San Camilo para la ayuda al duelo. Hola, buenas tardes, Concha. Buenas tardes. Bueno, venimos a hablar de la muerte, cómo podemos estar más en sintonía con la muerte y no verla como algo separado de la vida. En ese sentido, ¿tú crees que en esta sociedad estamos preparados para ver la muerte así, como algo cercano o fácil, o estamos ahí? Pues mi experiencia es que no. Nuestra sociedad occidental no está preparada para hablar de una forma natural, porque si es una realidad es que nacemos, crecemos y morimos.
Y de hecho nuestra sociedad trata la muerte como un tabú. A los niños y las niñas se les aparta para evitar su sufrimiento. Se les aparta del duelo, de todo el proceso, no se le comunica, no va a los entierros, no va a los rituales. Y eso es una equivocación. Y es necesario naturalizar la muerte. Cuando la incorporemos y aprendamos a vivir y aprender a morir, tendremos una gran cultura y sobre todo humanizaremos pérdidas y la muerte. Es nuestra cultura, porque hay otras culturas que tienen sus rituales, pero que incorporan a los niños al proceso de la muerte. Lo viven de otra manera. Nuestro personal sanitario, dentro de su formación, tampoco se le prepara para la muerte. Y la realidad es que a ellos se le prepara para sacar a la persona, aunque alarguemos su proceso de muerte. Sí, que viva más tiempo, como sea, que viva más tiempo. Que aguante. Y ese condicionamiento cultural ha hecho que, pues, personas en general no aceptemos el enfermar y el morir. Claro, y bueno, y en eso también, en ti, ¿cómo fue este proceso de cambio? ¿Cuál fue tu experiencia que te ha llevado a ver la muerte como lo estás expresando, ¿no? La pérdida más importante para mí fue que me llevó a todo este proceso de entender y de profundizar en el duelo y en la muerte, pues una persona muy querida para mí, que fue mi hermana. Que todo duelo duele. Sí. Esa es la palabra. Esa es que es dolor por amor, y en función del apego, del vínculo que tengamos con esa persona, está claro que nos va a doler más o menos. Es el sufrimiento, sufrir más o menos, nos agarramos más a ese dolor, nos quedamos más pegados, no lo aceptamos. Porque el sufrimiento es mental, el dolor es emocional, es de nuestro corazón, es de nuestro alma. El dolor es inevitable, el sufrimiento sí es evitable. Es opcional. Es opcional. En el que nuestra cultura estamos ahí, ¿no? Hay que sufrir. Esa palabra está muy incorporada en nuestra cultura. Para amar hay que sufrir. Y no es así. Entonces, en este proceso vivencial que yo tuve con mi hermana, en el que se me comunica que hay un tumor que además está en fase terminal, que se nos dice que va a haber poco tiempo, pues elaborar todo eso, digerir y prepararte sin herramientas, sin recursos, es difícil. Entonces ha sido a través de mi experiencia y mi búsqueda y mi vivencia emocional por toda esa fase por la que pasamos los dolientes, lo que me ha ayudado a que profundizara y viviera y sintiera, y además sintiera la necesidad de ayudar a los demás para que el proceso fuera más liviano. Y como la fase final de todo doliente, cuando aceptamos que la persona se ha ido y traemos a ese grato recuerdo, nos quedamos en el proceso de la pérdida, lo bonito es recordar todo lo que nos aportó en su corta o larga experiencia de vida. Y eso, y tú ahora lo que haces es colaborar para ayudar a otras personas. Sí, he hecho mucha formación y muchos cursos vivenciales para sanar mi dolor. Y eso que yo además pues soy psicóloga y tengo mis recursos personales. Pero así todo, yo sentía que bueno, yo tenía que transitar por mi dolor, pero además apoyar a los demás. En este caso eran mis padres, ¿no? Por supuesto que el dolor de la muerte de un hijo, como sabemos, es antinatura. Y queremos que nosotros muramos antes que ellos, ¿no? Y por supuesto la muerte de un hijo es un dolor muy grande, ¿no? Una de las cosas que suele pasar es que los dolientes se olvidan, entran de lo que les rodea, de su vida, de la vida. De su vida. Están más en el que se fue que en Ahí está. Y teniendo otros hijos, los apartan a ellos del proceso, se olvidan y están en el proceso. ¿Por qué mi hijo? Qué desgracia, todo ese victimismo, ese tipo de emociones de rabia, de ira, de culpa, por la que se pasa, de tristeza, de llanto, y se olvidan de los hijos, ¿no? Porque realmente la muerte nos enseña a vivir. Dar flujo al llanto es importantísimo. La necesidad de comunicar, de hablar, es la mejor terapia. Claro, ¿cómo se puede acompañar así? ¿Cómo se puede acompañar a las personas? Sí, pues mira, la mejor estrategia de sanación natural y lo mejor que podemos hacer cualquier persona que lo puede hacer es escuchar, sin juzgar.
que exprese su dolor, que exprese su pena, su tristeza, y además dar curso al llanto, que es una expresión muy natural, y que tenemos que humanizar el llanto pero para hombres y para mujeres, para niños y para niñas. Aquí no hay género, y que tengamos claro que nuestra cultura ha castrado una emoción, sobre todo a los hombres, ¿no? Y a los niños se le ha dicho, los hombres y los niños no lloran. No, por favor. Hay que buscar lugares, hay que buscar personas que nos entiendan, que nos comprendan, que nos escuchen sin juzgarnos. Nosotros acompañamos desde la escucha. Y en Huelva se creó un centro, yo no lo creé, ya estaba creado afortunadamente, que es el Centro de Escucha San Camilo, que es todo un voluntariado que se ha formado en la escucha y en la ayuda a todo tipo de duelos, que no tienen por qué ser profesionales. Ahí se inició con personal sanitario, se hizo una primera labor de difusión en los centros de salud. Una de las cosas que más me preocupa en nuestro sistema sanitario, medicaliza el dolor. Sí, te dan pastillas para que no sufras, para que no tengas dolor. Ay, por eso ejemplo. Es. O va la paciente o el paciente, mire usted, doctor o doctora, tengo mucho dolor en el pecho, porque los síntomas que no, se tiene, que son naturales y normales cuando hay la pérdida de un ser querido, es agotamiento, dolor musculares, ahogamiento, falta de respiración, dolor en el pecho, dolor en el corazón, palpitaciones, trastornos del sueño, del apetito, del deseo sexual. Es decir, hay un montón de síntomas físicos. Bueno, pues cuando vamos al médico, pues en los pocos minutos que tiene el profesional sanitario para atender a los pacientes, tanto en la medicina de atención primaria o incluso en psiquiatría, porque otra cosa que se hace es derivar al psiquiatra, eso le ponemos un nombre, le ponemos depresión y lo medicalizamos. Y eso es un graso error. Mejor ayudaría mucho escuchar. Por eso, cuando se creó la asociación, en los centros sanitarios, cuando iban personas dolientes, que habían perdido cualquier familiar, pues le daban y le orientan a este recurso. Sí. El centro de escucha lo que hace es acompañar a aquel que ha perdido un ser querido o alguien cercano. Sí, pero no solamente muerte física, hay varios tipos de duelos. Hay el duelo por muerte, muertes naturales, hay duelos por accidentes, traumáticos, por suicidio, duelos por pérdidas laborales, hay duelos por inmigración. Es decir, que hay muchos tipos de duelos que en función del tipo de muerte pues se elabora de una manera o de otra. En función de las características del duelo, por ejemplo, hay grupos, se trabaja de forma individual y grupal. Y el grupo es una herramienta terapéutica muy buena, porque el grupo ve a sus iguales, se ve reflejado en sus vivencias, en sus emociones, y sus situaciones se ven como espejos. Claro, que algo que pensaba que él era su mundo, lo peor que le estaba pasando, escucha a otros y dice, bueno, hay otros que también, ¿no? Sienten igual y están sintiendo lo mismo que yo. No soy un bicho raro porque estoy sintiendo esto, porque siento rabia hacia Dios, o porque me estoy culpando, porque es un sentimiento muy común en todos. Hasta la persona que se ha dado la vida acompañando a su familiar en un hospital, siempre hay un hilo de sentimiento, de culpa. ¿Y por qué no habré hecho esto? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no habré con el médico le hice esta prueba más? ¿Por qué me fui a ducharme justamente cuando él se ha muerto? Y fijaros que a lo mejor muchas veces la persona que está en el proceso de muerte necesitaba que se fuera para dejarse marchar. Sí. Y después hay otra actividad que tú haces, que en tu trabajo profesional que ofreces, es lo del testamento vital. ¿Qué es el testamento vital? Pues el testamento vital es el poder decir nosotros en un documento escrito que está en la Delegación de Salud y en los hospitales, pero está en toda España, ese registro de voluntades anticipadas, que también se llama testamento vital. En un momento en el que no podemos decidir, porque entramos en un hospital y de forma inconsciente, porque hemos perdido la conciencia, hemos dejado ya nuestro documento en el que decimos, ante una serie de enfermedades que son terminales,
qué actuaciones sanitarias no quiero que realicen? Porque yo no quiero que me alarguen la vida. Y no crearle el conflicto a la familia. Exactamente. Y que nadie decida por nosotros. Claro, y todo esto que tú dices es bueno también leer, conocer, por si puedes decirnos algunos libros o de recomendar para conocer un poco todo este mundo. Tenemos a Elizabeth Kubler-Ross, donde es una experta tanatóloga que ella estuvo acompañando a los enfermos en su proceso de muerte. Pues habló muchas cosas que en esa época pues fue muy criticada y cuestionada, ¿no? Sin embargo, es una de las referentes y maestras, Elizabeth Kubler-Ross. Entre ellos el libro es una muerte, un amanecer. Y en España pues tenemos en Madrid el fundador del Centro de Humanización para la Salud, José Carlos Bermejo. Yo recomendaría pues un libro de José Carlos Bermejo que concretamente se llama Estoy en duelo. Bueno, yo diría una frase que me gusta mucho de Víctor Frank, y él fue el fundador de la logoterapia y de la terapia de los valores, donde decía: todo aquello que amamos nos lo pueden arrebatar. Lo que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir qué actitud asumir ante estos acontecimientos. Se nos va el trabajo, se nos van las personas, se nos van nuestras mascotas, se nos van nuestros amores, se van nuestros seres queridos. Pero cómo elegimos y cómo amamos la vida y aceptamos la muerte como un proceso natural, va a fluir y va a ayudar mucho a cómo podemos elaborar y procesar nuestra muerte. Claro, ya todos sabemos que cuando nacemos vamos a morir. Así es. Por lo menos prepararnos, flexibilizarnos y fluir y fortalecernos un poco. Y naturalizarlo. Y la muerte hay que abrazarla y amarla. Hay que abrazarla y amarla, exactamente. Y que además hablemos gratamente de nuestro ser querido con naturalidad. No lo olvidemos, porque no consiste en olvidar, al contrario, es traerlo como muy presente desde otro proceso, dejando marchar a que ya no está físicamente con nosotros, va a estar siempre en nuestro recuerdo. Eso es. Pues muchas gracias, Concha, por aportar aquí una semillita más en sintonía con la vida y la muerte. Gracias a ti, Manita. Gracias. Los árboles que vuelan, la mariposa que canta, el aroma del sol al amanecer. Estás en sintonía. Un bocadito saludable. Aquí van algunas propuestas por si te apetece aprender o incorporar a tu vida algo de la rutina y el arte japonés. Rutinas como quitarse los zapatos al llegar a casa, lavarse las manos o darse un baño al final del día. No es solo por higiene, es soltar la energía que traen de lo vivido y darse así un descanso más completo. Y cultivar la presencia en todo lo que hacemos. Por ejemplo, mientras se prepara una comida, mientras cuidan las plantas, al salir de paseo con tu perro, ser consciente de cada alimento cuando lo van a comer, agradeciendo todos los que han hecho posible que ese alimento llegue hoy a tu mesa y te nutra. Y es que la rutina podría tener múltiples versiones y cada día nos levantamos con una melodía diferente. Y solo voy a mencionar algunas técnicas de arte japonés como el haiku, poesía japonesa, o el wabi-sabi. Es la belleza de la imperfección, de lo imperecedero, de lo efímero, de lo incompleto. O la técnica de pintura japonesa Nyanga, que es pintar de acuerdo con la estética japonesa inspirado en la naturaleza, pero que sugiere sentimientos, sensaciones. O el origami, el arte de la papiroflexia. Esto estimula lo que hay de creativo en nosotros, más en armonía con la naturaleza, el cosmos, y nos genera una energía extra y vital. Y disfrutar de la vida, de encontrar tu melodía, tu ikigai, tu sintonía. Y me despido. Sayonara. Muchas gracias a los colaboradores por poner su voz y a ti por estar ahí presente. Gracias por escuchar.
en sintonía. Un gran abrazo. Juste une feuilleton, mon cœur attend pour la peinture au mur et les bonbons cul nus.